Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás, amado hermano, amada hermana? Pues estamos aquí ya nuevamente, como cada jueves, en tu programa Creciendo en Fe. Y pues estamos contentos, ¿verdad?, de que el Señor pues nos da la oportunidad de compartir su palabra. Esperamos con todo nuestro corazón que la palabra que se comparte pues a través de esta página de TUCAC, Todos Unidos por Cristo, ¿verdad?, que sea de mucha bendición para tu vida. Y pues hoy quisiera comenzar agradeciendo a Dios por este tiempo, ¿verdad? Por este día que el Señor nos está regalando. Yo creo que cada uno de nosotros estamos agradecidos con Dios. Amén. Así es que pues oremos, ¿verdad? Demos gracias a Dios y te invito a que en esta mañana inclines tu rostro y demos gracias a Dios. Bendito Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias, Señor. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Te bendecimos, Señor, alabamos, Padre, tu nombre, adoramos tu nombre, te exaltamos, te damos toda gloria y toda honra, mi Dios Todopoderoso. Gracias por este maravilloso día, Señor, que tú nos concedes, en el cual nos has permitido abrir nuestros ojos, en el cual nos has permitido, Padre, seguir respirando, que nuestro corazón siga latiendo, Señor. Estamos agradecidos contigo por todo, Señor, cuanto nos has dado, Señor, pero también por todo aquello que no nos has dado, Señor, porque tú eres Dios soberano, Señor, y tú sabes, Padre, lo que haces, mi Dios. Te damos muchas gracias, bendigo a cada uno de tus hijos que en esta mañana, Señor, han dispuesto su corazón, Padre, para escuchar tu palabra, mi Dios Todopoderoso. En estos momentos ponemos este tiempo en tus manos, Señor. Bendícelo, Padre, bendice tu palabra y que sea de gran bendición, Padre, y que esta palabra, Señor, que tú has puesto en mi corazón, bendiga, Señor, y ministre a cada uno de tus hijos en esta mañana. Te damos muchas gracias en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, hermano, pues damos gracias a Dios por este tiempo que el Señor nos regala, ¿verdad? Que este tiempo sea muy bien aprovechado por cada uno de nosotros, que escuchemos, como dice el libro de Santiago, ¿verdad? Que escuchemos la palabra de Dios y que la recibamos con mansedumbre. Amén. Y pues vamos a comenzar, vamos a iniciar este tiempo entonando una alabanza, ¿verdad? Dándole gracias a Dios y pues reconociendo, ¿verdad? Que hay momentos en nuestra vida que pues las palabras, ¿verdad? Quisiéramos decirle tantas cosas a Dios, agradecerle tantas cosas que ha hecho por nosotros, ¿verdad? Que a veces las mismas palabras no alcanzan. Y esta alabanza así se llama, ¿verdad? Se llama Hay momentos, amén. Y así, si tú te la sabes, pues vamos a entonarla, y si no, pues yo creo que en tu corazón está pues ese agradecimiento a Dios, y saldrán palabras de tu boca que alaben y glorifiquen a Dios. Amén. Dice esta alabanza: hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento. Bendito Salvador, hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento. Bendito Salvador, yo te agradezco, Señor, por todo lo que has hecho, mi Dios, por todo lo que haces y todo lo que harás. Yo te agradezco, Señor, por todo lo que has hecho, mi Dios.
Señor. Te agradecemos, Dios Todopoderoso, por todo lo que has hecho, Señor, en nuestras vidas, por todo lo que haces y por todo lo que seguirás haciendo, Señor, porque tú eres el Dios de ayer, de hoy y de siempre, Señor, porque tú no cambias, mi Dios. Te alabamos y te bendecimos en esta mañana, Señor, y te damos muchas gracias, Padre, por todo lo que has hecho, Señor, en nuestras vidas, Padre. Estamos agradecidos contigo, Señor. Bendecimos tu nombre en esta mañana, Dios, porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Dice esta alabanza: venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración, porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Tú eres digno que todos te adoren, porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Tú eres digno que todos te adoren. Tú eres digno, Señor, que todos te adoren, Padre. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Te damos muchas gracias por este tiempo que tú nos regalas, bendito Dios. Gracias, Señor. Gracias te damos, Padre amado, por todas tus misericordias, Señor, porque cada mañana son nuevas tus misericordias, mi Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, hermano. Pues hoy quiero compartirte, pues, algunos versículos, ¿verdad?, de la Biblia, y el título de esta palabra, ¿verdad?, que yo te quiero compartir en esta mañana, es una pregunta, ¿verdad? Dice: ¿cómo es tu ofrenda a Dios? Amén. ¿Cómo es tu ofrenda a Dios? Y sabemos que una ofrenda es un regalo que nosotros hacemos a Dios. Bueno, bíblicamente, ¿verdad?, hablamos de que una ofrenda a Dios es un regalo que nosotros le hacemos a Dios. Entonces, pues yo veía, ¿verdad?, a través del libro de Génesis, pues algunos, si nosotros pues leemos, ¿verdad?, vemos que vemos que a través de la palabra de Dios vemos diferentes personajes, ¿verdad?, presentaron ofrenda a Dios, ¿verdad? Presentaron ofrenda a Dios. Y algo que me llama mucho la atención, porque iniciando, ¿verdad?, iniciando el libro de Génesis, perdón, en el capítulo 4, vamos a ver esa primer ofrenda. Y vemos en el capítulo 4, en el versículo 3, ¿verdad?, y 3, 4 y 5, vemos cómo yo creo que cada uno de nosotros hemos escuchado acerca de Caín y de Abel, ¿verdad? Y vemos que Caín y Abel eran hijos de Adán y de Eva, de esa primer pareja, ¿verdad?, que Dios creó. Dice que Dios creó a imagen y semejanza de él, ¿verdad? Entonces vamos a darle lectura a ese capítulo 4, versículo 3, 4 y 5. Y dice la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo
del Espíritu Santo. Amén. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Y mira, vamos a ver estos versículos que acabamos de leer, ¿verdad? En ningún momento nos dicen de estos versículos, nos habla de por qué a Dios agradó, ¿verdad?, la ofrenda de Abel y no la de Caín. Dice aquí la palabra de Dios en el 5. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Pero dice en el 4, ¿verdad? Dice, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, ¿sí? Entonces, vemos aquí que no nos dice el por qué sí agradó, ¿verdad?, la ofrenda de Abel a Dios y no la de Caín. Pero no solamente fue la ofrenda, sino dice que Jehová miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, ¿sí? Y no nos dice por qué, ¿verdad? Pero sin embargo, la palabra de Dios es muy clara y nos dice que el único que puede escudriñar nuestros pensamientos y escudriñar nuestro corazón es Dios. Amén. Él es un Dios omnisciente, ¿verdad? Es uno de la omnisciencia, es un atributo de Dios. Dios conoce todo, ¿verdad? Nosotros no podemos esconderle nada a Dios. Él conoce aún nuestros pensamientos antes de que nosotros podamos abrir nuestra boca para manifestar algo, para declarar algo. Él conoce, ¿verdad?, lo que hay en nuestro corazón y lo que hay en nuestros pensamientos, o cuáles son nuestros pensamientos. Pero también dice algo, ¿verdad? Dios conocía a Caín, conocía sus pensamientos y conocía su corazón, pero también conocía a Abel, conocía sus pensamientos y conocía su corazón, ¿verdad? Y entonces también nos dice aquí que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Dice que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Pero no dice las características, ¿verdad?, que tenía este fruto. Solamente dice que trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, ¿sí? Mas, sin embargo, cuando nos habla de Abel en el versículo 4, dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y entonces vemos que hay una gran diferencia en lo que nos dice de la ofrenda de Caín y de la ofrenda de Abel. Dice, ¿verdad?, que la ofrenda de Caín, dice, trajo del fruto de la tierra una ofrenda, ¿sí? Pero Abel dice que trajo de los primogénitos de sus ovejas y de lo más gordo, ¿verdad? Y de lo más gordo de ellas, ¿sí? Entonces, fíjate lo que nos dice aquí. Aparte de que Dios conocía los pensamientos de Caín y de Abel, así como también el corazón, ¿verdad?, el corazón de Abel y de Caín, pues nos muestra también que a veces nosotros, como hijos de Dios, ¿verdad?, no traemos de lo mejor, no traemos una ofrenda a Dios que es de lo mejor de nosotros, ¿verdad? Fíjate cómo yo recordaba, ¿verdad?,
ese pasaje donde nos habla del libro del Éxodo, ¿verdad? Cuando nos dice que bueno, lo compartía yo el día domingo acerca de la Pascua, ¿verdad? Y dice que Jehová, ¿verdad?, dio la instrucción al pueblo de Israel que sacrificaran un cordero, ¿verdad? Y hablaba precisamente de la Pascua y hablaba, era sombra de lo que había de venir, hablaba de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? De ese corderito que iban a sacrificar, pero les dijo algo muy claro en el libro de Éxodo, ¿verdad? En el capítulo 12, dice aquí la palabra de Dios en el versículo 5, ¿verdad? Dice, versículo 5, dice, y el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Desde el 3 dice, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia, mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero y el animal será sin defecto, macho de 1 año, y lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, ¿verdad? Y nos está diciendo aquí que ese corderito tenía que ser, dice, el animal será sin defecto, ¿sí? Entonces, fíjate, aquí nos está diciendo, porque precisamente tenían que ofrecerlo en sacrificio, lo iban a sacrificar a ese corderito, pero era la sombra de lo que había de venir, ¿verdad? Estaban hablando de lo que después iba a pasar, ¿verdad?, con nuestro Señor Jesucristo. Pero fíjate, yo te voy a decir algo. Cuando nosotros en aquel tiempo, en el Antiguo Testamento, cuando ofrecían, ¿verdad?, ofrecían un sacrificio a Dios, ¿verdad?, un animalito, ¿verdad?, a Dios, pues era ofrecido, pero era de lo mejor, ¿sí? Entonces, porque era una ofrenda a Dios. Y entonces aquí Caín dice que trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, ¿sí? Pero sin embargo Abel dice que trajo de los primogénitos de sus ovejas y de lo más gordo de ellas. ¿Qué quiere decir esto? Que es el corazón, es la actitud con la cual nosotros damos una ofrenda a Dios. Y hoy yo no he venido a hablarte, ¿verdad?, porque tal vez muchos puedan decir, bueno, pues ofrenda. Cuando te hablan de ofrenda, tú inmediatamente como que a veces nuestra mente se va a la cuestión financiera, a la cuestión económica. Nosotros vamos a encontrar a lo largo de la palabra de Dios que hay diferentes tipos de ofrenda que nosotros podemos traer a Dios. Claro está que pues lo que hacían en aquel entonces, ¿verdad?, que ofrecían animalitos, ¿verdad?, sacrificaban animalitos como ofrenda a Dios, pues ya en este tiempo ya no existe, ¿verdad? Pero sí hay ofrendas de diferentes, puedes darle una ofrenda en cuanto a tu tiempo a Dios, en cuanto a lo financiero, en cuanto a la alabanza, pero nos deja algo muy, muy importante esto, ¿verdad? Que cuando Caín trajo del fruto de la tierra esa ofrenda, dice que Dios no miró con agrado a Caín ni a la ofrenda suya. Pero Abel dice que trajo de los primogénitos, de lo más gordo de ellas, y entonces Jehová miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Ahora vamos a ver otro versículo donde nos habla también acerca de Noé. Es ahí mismo en el libro de Génesis capítulo 8, versículo 20. Y nos dice aquí la palabra de Dios: y edificó Noé un altar a Jehová
¿verdad? Dice, y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Es decir, ¿verdad? Trajo una ofrenda a Dios. Dice, fíjate lo que dice, y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Fíjate la respuesta de parte de Dios, porque hubo un hombre que agradó a Dios, ¿verdad? Y si nosotros vemos la obediencia de Noé desde un principio, ¿verdad? Eso agradó a Dios, tan vio, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que vio justo, dice en uno de los versículos dice en el capítulo 6 de Génesis, en el versículo 7 y 8, dice, y dijo Jehová, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho, ¿verdad? Dice que aquí Dios se arrepintió de haber creado a los hombres en la tierra, ¿verdad? Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, ¿sí? Su obediencia, ¿verdad? Lo que Noé, pues, y porque Dios conocía los pensamientos y el corazón de Noé. Y entonces dice que cuando él ofreció después ya del diluvio, ¿verdad? Dice que edificó Noé un altar y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, ¿sí? Y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Fíjate la respuesta de Dios después de esa ofrenda, ¿verdad?, que hizo Noé a Dios. La respuesta fue que dice, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Pero Noé agradó, ¿verdad? Noé y la ofrenda que él ofreció a Dios fue agradable. Y vemos, ¿verdad? Vemos, también quiero leerte el libro de los Hechos, un varón, ¿verdad? Un varón que del cual nos habla el libro de los Hechos, capítulo 10. De Cornelio, ¿verdad? Dice Hechos 10 del 1 al 4, y nos dice la palabra de Dios: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Dice, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía dice, muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Y dice, este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios.
¿sí? Dice, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Y entonces vemos, hermano, amigo que nos escuchas, que cuando nosotros de todo nuestro corazón presentamos una ofrenda delante de Dios, lo que Dios toma, ¿verdad?, es nuestra actitud. ¿Con qué actitud la hemos presentado esa ofrenda, ¿verdad? Y que hemos dado lo mejor para Dios, ¿sí? Como Abel dice que de los primogénitos, ¿verdad?, de sus ovejas y de lo más gordo de ellas fue lo que ofreció, ¿sí? Cuando nosotros presentamos una ofrenda a Dios, hagámoslo, ¿verdad? Hagámoslo con todo nuestro corazón, porque lo que Dios va a ver en tu ofrenda va a ser el corazón, la actitud con la cual tú estés haciéndolo, ¿verdad? Y cuando nosotros hacemos una ofrenda a Dios, presentamos una ofrenda a Dios y lo hacemos con todo nuestro corazón, ¿verdad? Vamos a ofrecerle lo mejor de nosotros, lo mejor, ¿verdad?, de esa ofrenda. Dice que si nosotros seguimos leyendo el capítulo 10 del libro de los Hechos, vamos a ver la respuesta de parte de Dios para la vida de Cornelio, ¿verdad? Vemos que todo lo que él hizo, ¿verdad? Dice aquí la palabra, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Dice que Cornelio era un varón piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, ¿verdad? Dice, y hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Y todo eso subió a la presencia de Dios. Dice, para memoria delante de Dios. Dios lo tomó en cuenta. Cuando nosotros presentamos nuestra ofrenda a Dios, hermano, Dios no se va a quedar con nada. Dios te lo va a tomar en cuenta, ¿verdad? Siempre y cuando lo hagas con todo tu corazón y siempre buscando, ¿verdad?, el agradar a Dios. Y vamos a darle lectura al Salmo 96, 8. Nos dice el Salmo 96, 8. Dice, dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrendas y venid a sus atrios, ¿verdad? Dice, dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrendas y venid a sus atrios, ¿sí? Y yo quiero decirte que el traer ofrenda, hermano, a Dios es de todo el tiempo, ¿verdad? De todo el tiempo. Porque cuando nosotros hablamos de ofrenda, yo te decía al principio, estamos hablando de un regalo a Dios, ¿sí? Cuando tú, vamos a verlo en lo secular, ¿verdad? Cuando tú tienes, no sé, un familiar, un amigo, una amistad, y tú te enteras, ¿verdad?, de que pues es su cumpleaños, pues tú por lo general, ¿verdad?, tú, si te invitan a un cumpleaños, a celebrar un cumpleaños, pues por lo general tú llevas un regalo, ¿verdad? Y hay muchas personas que se esmeran en escoger ese regalo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que todo lo que hagamos, lo hagamos como para Dios. Entonces hay mucha gente que lleva a cabo esto que te estoy compartiendo, ¿verdad? Que hace las cosas, ¿sí?, hace las cosas como si fueran para Dios. Dice, todo lo que hagamos, lo hagamos como para Dios. Entonces, cuando tú llevas un obsequio, un regalo, pues por lo general, ¿verdad?, o debería de ser así, tal vez no es así. Tú te esmeras en llevar un regalo, tal vez un regalo pequeño, pero lo haces con todo tu corazón. Entonces, si nosotros lo hacemos de esa manera para alguna otra persona, imagínate cuando nosotros le llevamos un regalo a Dios, ¿cómo debe de ser ese regalo, verdad?, que le llevemos a Dios? Ese regalo, pues esa ofrenda que le llevemos a Dios. Fíjate lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad?
nos dice que cuando nosotros llevemos nuestra ofrenda a Dios, pero nos acordemos que tenemos algo, ¿verdad? Contra alguien, o que algún hermano, alguna persona tiene algo contra nosotros, dice, deja tu ofrenda ahí y primero ve y reconcíliate, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando nosotros en nuestro corazón hay algún rencor, hay algún resentimiento hacia alguien, pues crees que pueda ser agradable esa ofrenda que le estás llevando a Dios. Por eso la palabra de Dios es muy clara, ¿sí? No podemos nosotros llevar una ofrenda. La ofrenda es un regalo que nosotros llevamos a Dios. Podremos nosotros llevar ese regalo a Dios. ¿Cómo estará nuestro corazón si tenemos algo en contra de alguien más, ¿verdad? O tal vez alguien más tiene algo en contra de nosotros. Dice, primero ve y deja tu ofrenda ahí y ve y reconcíliate primero, y entonces ven y presenta tu ofrenda delante de Dios. Porque si bien es cierto, la ofrenda es un regalo que nosotros vamos a hacer, como lo hizo Caín, ¿verdad? Caín llevó un regalo a Dios, presentó un regalo a Dios. Abel también lo hizo, ¿sí? Pero de hecho, cuando nosotros vemos que Caín se dio cuenta de que su ofrenda no agradó a Dios, ni tampoco la actitud de él, pero sí agradó a Dios la ofrenda y la actitud de Abel, pues dice que su semblante decayó, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en su corazón de Caín había algo en contra de su hermano, y entonces no pudo agradar la ofrenda que él presentó. Entonces, ¿qué tan importante es que cuando nosotros queremos presentar una ofrenda a Dios, queremos presentarle, ¿verdad?, darle un regalo a Dios, lo hagamos, ¿verdad?, con un corazón sincero, con todo nuestro corazón, no habiendo nada que pueda estorbar para que Dios reciba esa ofrenda con un olor fragante. Dice, vamos a darle lectura, ¿verdad?, al libro de Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3, versículo del 9 al 10, y nos dice aquí la palabra de Dios. Dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Bueno, este es algo, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos, yo te decía, una ofrenda que nosotros presentamos no solamente es financiera, ¿verdad? Puede ser una ofrenda cuando tú alabas, te presentas, ¿verdad?, delante de la presencia de Dios para darle alabanza, ¿sí?, para darle adoración. Cuando tú le sirves a Dios, cuando tú le sirves a Dios a través de otras personas, ¿cómo debe ser ese servicio a Dios, ¿verdad? Con todo tu corazón, con alegría, nos dice también la palabra de Dios. Y aquí nos habla, ¿verdad?, de lo financiero también, ¿verdad? Porque también podemos una ofrenda, en la palabra de Dios nos habla de una ofrenda, de ofrendar a Dios, ¿verdad? Y dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Y esto yo quiero decir, hermano, amigo que nos escuchas, que es algo cierto, es algo que se cumple. Las promesas de Dios se cumplen cuando nosotros, ¿verdad?, aprendemos a presentar también ofrenda financiera a Dios, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad?,
como hijos de Dios, solamente somos administradores de los bienes que Dios ha puesto en nuestras manos. Solamente somos administradores, porque el dueño es Dios, ¿verdad? Y nos dice la palabra de Dios que honremos, ¿verdad?, a Jehová con nuestros bienes y con las primicias, ¿sí?, con lo primero de todos los frutos. Dice, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Dice Lucas 6:38, vamos a darle lectura a Lucas 6:38. Nos sigue hablando también, ¿verdad? Lucas 6:38. Mira lo que nos dice la palabra de Dios: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverá a medir, ¿verdad? Y entonces vemos, ¿verdad?, que la palabra de Dios es muy clara y nos dice la manera en que nosotros tenemos que presentar nuestra ofrenda, pues delante, ¿verdad?, delante de Dios. Y vemos que, ¿por qué no agradó la ofrenda que Caín le presentó a Dios? ¿Y por qué sí agradó la ofrenda que presentó Abel a Dios? Dice que no solamente agradó su ofrenda, ¿verdad?, sino que también Abel, ¿verdad?, fue grato delante de Dios, porque Dios nos conoce a cada uno de nosotros, ¿verdad? Conoce nuestro corazón y sabe con qué intención estamos haciendo las cosas, ¿verdad? Dice aquí que en Génesis 4, ¿verdad?, recordando lo de Caín y lo de Abel, dice aquí que miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Hoy yo quiero preguntarte, ¿cómo es tu ofrenda a Dios, verdad? Una ofrenda de alabanza, una ofrenda en cuanto al tiempo, al servicio a Dios, ¿verdad? Que nosotros aprendamos de estos personajes, ¿verdad? Para cuando nosotros presentemos nuestra ofrenda a Dios. Y quiero enviar saludos, ¿verdad?, a mi hermanita Guadalupe Salinas. Lupita, Dios te bendiga, qué bueno que pues estás escuchando la palabra de Dios. A mi hermana Elena Vega, Dios te bendiga, Elena, qué bueno que pues han dispuesto, ¿verdad?, su corazón para escuchar la palabra de Dios, ¿sí? Y que nosotros recordemos que nuestra ofrenda a Dios, ¿sí?, tiene que ser de lo más profundo de nuestro corazón, tiene que con nadie, ¿verdad?, sino con el que queremos. La manera en que mucha gente piensa, ¿verdad?, que a veces los pastores nos vemos enriquecidos, ¿verdad?, por los diezmos, por las ofrendas que presenta, ¿verdad?, la iglesia. Pero yo quiero decirte que pues habrá muchos, ¿verdad?, habrá muchos que busquen una retribución económica, pero yo sí he sido enseñada desde el principio que yo conocí, ¿verdad?, a Dios, que lo que nosotros damos, se lo damos a Dios, no importando, ¿verdad? Realmente nosotros cuando le presentamos una ofrenda financiera, ¿verdad?, que es cuando causa como un poquito más de contienda o problema, ¿verdad?, cuando se presenta uno, y a veces la gente dice, no, pues es que mucho dinero entra en las congregaciones cristianas, ¿sí? Pero fíjate que yo creo que todo esto depende mucho de la integridad, ¿sí? Hace unos días terminaba yo un diplomado en liderazgo y precisamente nos hablaban de 8 valores, y dentro de todos estos valores nos hablaban de la integridad, ¿verdad? Como un líder tiene que ser íntegro, ¿sí? Y pues realmente los diezmos y las ofrendas, ¿verdad?, pues por parte de la congregación tienen que ser utilizados
en donde pues hay necesidad y en donde pues es para la obra de Dios, para que la obra de Dios siga creciendo, ¿sí? Y pues yo quiero dejarte, ¿verdad? Esta reflexión, estos pasajes, estos versículos, para que pues nosotros los consideremos al presentar ante la presencia de Dios una ofrenda, ¿verdad? Porque una ofrenda es un regalo que nosotros le hacemos a Dios, pero que tiene que ser de lo mejor, ¿sí? Y con una actitud, ¿verdad? De honrar a Dios, con una actitud de amor a Dios. Y no, ¿verdad? Como en el caso de Caín, ¿verdad? Él ofreció una ofrenda y a veces nosotros queremos presentar, ¿verdad? Una ofrenda a Dios, de la manera que nosotros pues queremos hacerlo, pero la palabra de Dios es muy clara, ¿verdad? Y vemos cuando una ofrenda agrada a Dios y cuando una ofrenda no agrada a Dios. Y pues en esta mañana, ¿verdad? No sé si alguien más se haya conectado, vamos a checar y pues te enviamos saludos, bendecimos tu vida y deseamos, ¿verdad? Que toda ofrenda que nosotros presentemos delante de la presencia de Dios llegue hasta su altar, ¿verdad? Como lo hizo, ¿verdad? Esas ofrendas, la oración, ¿verdad? De Cornelio. Dice que sus oraciones y su limosna, ¿verdad? Fue tomada en cuenta por Dios, ¿verdad? Porque él era un varón temeroso de Dios, era un varón que amaba a Dios. Y pues también queremos enviar un saludo a mi hermana Elizabeth Coria. Dios le bendiga, hermana Eli. Le enviamos un fuerte abrazo a Josué Nava, mi hijo, y a mi esposo Benjamín Nava. Y pues deseamos con todo nuestro corazón que esta palabra haya sido de gran bendición para tu vida, ¿verdad? Y hay mucha, a través de la palabra de Dios podemos ver varios ejemplos, ¿verdad? De pues personajes que presentaron ofrendas delante de Dios y unos su ofrenda, ¿verdad? Fue agradable y de algunos otros no. Entonces la palabra de Dios nos queda como un ejemplo para que nosotros podamos, ¿verdad? Hacer lo correcto y hacer lo que a Dios le agrada. Pues que Dios te bendiga en esta mañana y que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, ¿verdad? Sea derramada en tu corazón. Y pues estamos en contacto. Que Dios te bendiga.